Esta es la historia del hijo. Y es la primera historia de Pablo que es autorizada por el hijo y la familia. John Leguizamo, bienvenido al diario. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Qué placer estar acá para hablar de mi obra. Por cierto, ¿Leguizamo o Leguizamo? Mira, ¿tú me quieres guisar o no me quieres guisar? Yo lo digo gringo porque los profesores nunca podían escribir ni pronunciar mi nombre, entonces yo le decía, ok, hágalo fonéticamente. Entonces yo decía Leguizamo. Y Peláez, Leguizamo Peláez. Peláez Pérez Cubillos. Porque tú naciste en Bogotá, en Sí. Colombia, que Sí, tiene ahora mucho que ver con tu nuevo trabajo, y luego te viniste para Nueva York. De 3 años. Con 3 años, y viviste en Jackson Heights. Claro, venían todos los colombianos. Un primo le dice al otro primo, mira, estamos en Roosevelt, está muy chévere, entonces viene el primo, la tía, el abuelo y todo el mundo se viene para los Estados Que me Unidos. imagino que ese Jackson Heights que tú conociste en aquellos años no tiene nada que ver con el de ahora. No, es que cambia siempre. Cuando nosotros llegamos era muy blanco, eran muchos irlandeses, judíos, italianos, y cuando llegamos se fueron porque tú sabes cómo son. Y se fueron y se largaron y entonces se puso todo latino, boricua, dominicano, cubano, la pasamos lo más de rico en ese barrio. Yo creo que es el barrio ahora como con más comunidades latinas diferentes en el mismo Siempre ha sido, ¿eh? siempre ha sido en el mundo entero, es el lugar más diverso del mundo por milla cuadrada. Y el Para que 1, sepa. sí, y el 1 de abril se estrena Dear Killer Nannies en Hulu, que estás en el proyecto interpretando ni más ni menos que a Pablo Escobar Gaviria. Imagínese eso. Ahí ya te está saliendo más el acento colombiano ahora, ¿no? Ah, qué bueno, sí, porque empieza a salir ese acentito colombiano. Y lo practiqué mucho para esa obra de teatro. Y es la historia de Pablo Escobar, que ya la hemos visto contada, pero diferente. Sí, porque no es la historia de Pablo Escobar, esta es la historia del hijo. Y es la primera historia de Pablo que es autorizada por el hijo y la familia. Y esto tiene parlamentos que se fueron, que el hijo le dijo al papá. Tenemos una escena donde que las niñeras del hijo de Pablo, porque no podía ir a los colegios regulares por asesinatos o porque los muchachos tampoco querían meterse con ese muchacho. Entonces lo que pasaba era que él tenía que crecer en la casa de Pablo con niñeras, que eran sus amigos, sus maestros. Y claro que los niñeros de vez en cuando son corrompidos por otros traficantes y se vuelven informantes se dice. Y o sea, Pablo tuvo que matar uno de los niñeros que eran muy amigos del muchacho. El muchacho no sabía cómo entender esa moralidad de donde él quiere a alguien, pero el papá lo puede matar. Entonces el hijo ya cuando es maduro le dice al papá, pero ¿por qué no? ¿Y ahora qué va a ser la próxima? ¿Quién va a matar? ¿Mi abuelita, mi mamá, cualquier persona que te niegue? Entonces sí, el muchacho creció en un ambiente un poco extraño. Un poco. Muy extraño. Sí. ¿Y cómo es ponerse en la piel de ese personaje, de Pablo Escobar, para ti? Porque obviamente es un personaje que, por un lado, ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero es un personaje, ojo, respeto, Sí. ¿no? Pues yo creo que eso fue parte de mi reto, fue de tener un acento lo más parecido a Pablo, tener el hablado de él, para hacerlo bien, porque habían otras, no quiero ser negativo, pero habían otras versiones que no sonaban colombiano ni Pablo, casi no sonaban como español, pero no fue culpa de los actores, es que es difícil, pero yo sí traté, porque soy colombiano, traté de tener ese acento lo más puro y lo más auténtico que podría, y también estudié todos los videos que existen, todas las grabaciones de Pablo para meterme en tu piel, para meterme en su piel, para meterme en los pensamientos de Pablo, para crearlo, pero la historia es realmente del hijo. Esta es la versión vista por el hijo, porque él fue la que la trajo a Hulu y a Disney Plus. Y ahora que dices que, bueno,
¿Tienes algún actor que haya interpretado a Pablo Escobar antes que sea tu favorito? Sí, pero no me acuerdo de su nombre. La serie colombiana, fue el nombre Ah, Andrés. sí, sí, que era muy larga, con un Sí, montón de 60, capítulos. Sí, 80 sí, sí, capítulos, pero fue sí. magnífica. Y la interpretación, ese tipo se veía igualito a Pablo. Claro que esa fue una versión que fue muy interesante y buena, Ujú. pero no es que estamos tratando de humanizarlo ni normalizarlo a Pablo ni hacerlo ver como una buena gente, porque no, porque era un asesino, traficante y hizo muchas cosas malvadas. Pero sí es interesante verlo en una manera íntima, cómo era como con la familia. ¿Qué le pasa a estos traficantes cuando no están en negocios? Cuando no tienen pistolas. ¿Qué pasa cuando se quitan las pistolas y están entre familia? Eso es lo que podemos ver ahora, que es auténtico, porque el hijo de Pablo nos dio todo el material. Ujú. Y es muy interesante lo que dices porque siempre en este tipo de personajes reales a veces se corre el peligro de convertirlos un poco en héroes o de Sí. idolatrarlos Ujú. y en concreto series y producciones que hablan del tema del narco se les ha criticado por eso, ¿no? Ha habido un momento en el que, bueno, ¿por qué se trata tanto este tema incluso poniéndolos con una buena luz? Sí. ¿Cómo tú eso lo reflexionabas sobre eso? Sí, hablamos mucho de no idolatrizarlo Ujú, ni, ni hacerlo tan buena gente, pero sí hay cosas interesantes porque nada es blanco y negro. Y en esa época, por todo el mundo, pero la mayoría en Colombia y Latinoamérica, los padres no eran tan cariñosos con los hijos porque no creían que hacían buenos hijos así, buenos hombres. Tenían que ser machos y, tough love, que se dice en inglés. Pero Pablo, porque él sabía que podría morir a cualquier momento, besaba a su hijo en público, le decía que lo quería, lo abrazaba mucho, era muy cariñoso y eso ayudó a cambiar en Colombia como padres trataban a sus hijos. Él normalizó afección pública de hijos y íntima también, tú sabes, pero ahora eso es lo que hacemos todos los hombres ahora con nuestros hijos, los abrazamos, le decimos que lo queremos, los besamos, pero eso no era mi papá conmigo, era inútil, desgraciado, tú no sirves para nada, ¿para qué lo traje a este mundo? Así era como los padres sí. creían que se trataban los hijos y eso era amor en esa época. Ha cambiado muchísimo la Sí, qué relación de bueno. los padres. Pero no estoy diciendo que fue por Pablo, pero Pablo sí tuvo algo que ver con eso. ¿Aprendiste algo más de la historia de los Escobar a raíz de este proyecto que no sabías? Oh, yo aprendí mucho, mucho. Se me entra en inglés. Yo aprendí mucho porque, claro, eso de la afección fue súper interesante. Pero que era, de Pablo era un negociante increíble. Tenía unos aspectos de negocio que eran, pero tú sabes, si él hubiera ido por un camino más decente, Mm, él hubiera sido un CEO de cualquier compañía que él empezara. mm. Y bueno, vamos a ir terminando, pero te quiero preguntar, ¿tú nunca has tenido miedo a expresar tus ideas políticas, a llamar a la gente a involucrarse en política? Y obviamente estamos en una situación, los hispanos en este país ahora, muy complicada. ¿Cómo ves el momento en el que estamos? ¿Crees que es el peor momento en el que hemos estado desde que tú estás en Estados Unidos, que es toda tu vida? Mira, es interesante porque nosotros los latinos hemos estado en este país por 500 años. Yo sé que la mitología es que ya acabamos de llegar y que todos somos inmigrantes recientes, pero no, aquí hemos estado en este país por 500 años y esta es la cuarta vez que nos maltratan así. No es la primera vez. Claro, es la primera vez en mi vida y yo creía que ese episodio se había acabado, pero sigue viniendo. Y sí hay mucho riesgo de hablar políticamente, pero yo no me puedo quedar, yo no me puedo silenciar y no me puedo quedar sin decir las cosas malvadas que le están haciendo a esta gente decente que viene para trabajar, para una mejor vida y los atracan a mujeres embarazadas y es horrible que tienen niños en estas prisiones de muerte, sin comer, sin alimentación, sin medicina y se están muriendo. Es que es una cosa horrible, horrible. Y el arquitecto Stephen Miller y Trump, que es un racista
yo crecí en Nueva York y yo conocí a Trump y todos sabíamos que era un racista, especialmente contra la gente latina, contra los morenos, pero nosotros, especialmente Stephen Miller, que es un súper racista contra los latinos, que sí, que no, yo no lo puedo entender. Un hijo de judíos que se escaparon a Nazi Germany viene acá para atracar y hacer la misma cosa que los alemanes hicieron a los judíos. Para mí es impresionante saber que eso pasa, tú sabes. Pero yo no me voy a silenciar, yo sigo hablando contra estas ICE, que es una cosa horrible, que es un como domestic terrorism, domestic abuse. Y no, tenemos que alzar nuestras voces, unirnos, que hay mucho poder cuando nos unimos. Eso es lo que le crees que le pides a la comunidad, ¿no? Sí, que sigan hablando, que filmen todo, que graben todo, porque tenemos que tener evidencia para cuando se salga Trump de esta administración, tenemos que, yo, that we have to make sure that all these people who are part of it, Stephen Miller, uh, Kristi Noem, Bondi, they all have to be held accountable and prosecuted. Y bueno, tú hiciste el Latin History for Morons. Sí. Yo creo que dentro de un poco vas a tener que volver a rehacerlo, incluyendo el último capítulo, ¿no? Oh, este capítulo oscuro de nuestro país es... y la guerra tercera mundial, todo lo que está pasando es muy difícil de captar, que esto está todo pasando ahora y está todo pasando por este presidente. Esto no tendría que pasar. He's creating this destruction of our country, our economy, starting wars everywhere where he said he wasn't going to start wars. I mean, it's insane what's going on. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, gracias. Y nada, Pero tú sabes, sí. nuestra venganza es nuestro éxito. Así que sigan para adelante, sigan haciendo lo que ustedes hacen lo mejor que puedan y que nuestro éxito es nuestra venganza. Con eso nos quedamos. Bueno, Muchas gracias. sea un placer. Gracias a ti. Gracias.